creadas por, ¿no? y parte también de la ciudad de Fez y de Meknès, de Rabat, o sea que este elemento andalusí está presente hasta ahora mismo, ¿no? Y es visible en la diversidad cultural, ¿no? de Marruecos, ¿no? Tanto musulmán como judío, evidentemente, ¿no? Eso es importante. Y luego puesta en marcha de nuevas políticas lingüísticas educativas. Y ahí la creación del IRCAM, el Instituto Real de la Cultura Amazigh. ¿Puedes cerrar la puerta? Sí, claro. Como corriente y la necesidad de alguna manera de promocionar la lengua, ¿no? Pero un aspecto muy importante en este discurso va a quitar el protagonismo al movimiento cultural amazigh, como de alguna manera les va a decir la cuestión de la amazigh no es una cuestión nada más que del movimiento o de las personas de origen amazigh, sino de todo el Estado y de todo Marruecos, ¿no? Como quitarlos, despolitizarlo y quitarles esta dimensión quizás de, podríamos llamarla de llevar la iniciativa, ¿no? política de la cuestión, ¿no? Y darle más protagonismo al discurso de él y al contexto, ¿no? en el que va a emerger este discurso, ¿no? Este modelo que se modificó con el tiempo, se estandariza la lengua, se crea la amazigh común a través del Departamento de Planificación Lingüística del IRCAM. Se van a imprimir muchos manuales, se va a incluir la enseñanza de la amazigh, se van a crear televisiones, radios, periodismo, ¿no? prensa también en esta lengua, como que de alguna manera hubo lo que llamamos en términos de Nancy Fraser un reconocimiento, ¿no? Que se manifestó y que se tradujo en acciones efectivas, ¿no? A favor de la lengua y de las comunidades, ¿no? Ese va a dar lugar a aparición de discursos más reivindicativos que van a reivindicar la necesidad de oficializar la lengua, porque sin un marco jurídico que proteja la lengua, decían muchos militantes, no se podía avanzar, ¿no? en la causa, ¿no? Les necesitaban un marco jurídico, ¿no? Estaba el manifiesto breve, pero pues, eso es una iniciativa de académicos y de la élite de Amazigh, ¿no? La Carta de Agadir, pero no hay ninguna ley estatal que de alguna manera regule todas esas políticas del Estado nuevas, ¿no? Pues de alguna manera he dicho la creación del IRCAM, programas de enseñanza, visibilidad pública, mediática y social, crecimiento del asociacionismo, estamos hablando de más de 1000 asociaciones ahora según el censo del IRCAM, registradas como asociaciones de corte amazigh en Marruecos. Incluso se van a crear partidos, aunque fracasaron posteriormente. Y luego la normalización, eso es muy importante, el discurso de la amazighidad, ¿no? La amazighidad, ¿no? Ese discurso de la amazighidad se va a normalizar y no se va a convertir como un tabú ni, ¿no? como un delito, ¿no? Hablar públicamente y llevar la bandera tampoco se va a convertir en un delito, ¿no? Todo eso coincide también en un momento de que Marruecos estaba entrando también en una fase nueva a nivel económico, ¿no? El auge del neoliberalismo económico, la crisis europea de alguna manera va a afectar de alguna manera positivamente a Marruecos porque muchas multinacionales van a ir a Marruecos, ¿no? Y esta nueva economía va a aprovechar la diversidad local y va de alguna manera a crear un nuevo mercado y lo que llamamos en términos una comodificación, una acomodación de estas lenguas en el mercado, ¿no? Sobre todo la publicidad, el turismo, lo que os dije en su momento, la globalización también va a ayudar a visibilizar lo amazigh, ¿no? El mercado marroquí también va a
exigir nuevas competencias en estas lenguas, ¿no?, que la economía requiere y necesita, ¿no? La Amazigh y el árabe marroquí, ¿no?, sobre todo, ¿no? Y de alguna manera vamos a entrar en una globalización de los bienes simbólicos, ¿no? Todo lo local se va a convertir en un recurso, ¿no?, un recurso acomodado y comodificado poco a poco, ¿no? Acordaos que siempre he dicho que la economía está por encima del Estado-nación en cuanto a la capacidad que tiene de gestionar los recursos semióticos, ¿no?, y las diversidades, ¿no? Y esto va a dar lugar a lo que llamo yo en mis publicaciones entre el 2010 y 2015 la nueva conciencia nacional en torno a las identidades locales, ¿no? Esta nueva conciencia nacional, por estas nuevas identidades locales, va a crear como micronacionalismos, y digamos, activismos lingüísticos, donde va a emerger no solamente la cuestión de la Amazigh, sino también la cuestión del marroquí. ¿Qué hacemos con el marroquí? No está en la Constitución, ¿no?, reconocida como lengua, ¿no? Es la identidad con la que nos manifestamos diariamente, ¿no?, en nuestras interacciones, ¿no? Además del nacionalismo saharaui, que también va a crecer cada vez más, y van a surgir incluso frentes interiores dentro del Sahara, ¿no?, que está bajo soberanía marroquí, a favor de la necesidad de reconocer esa identidad saharaui, ¿no? Y la lengua, ¿no?, el hazaría también, que es un elemento importante, ¿no?, Entonces vamos a empezar a ver nuevo uso de la lengua, nuevos ámbitos de uso de la lengua. En el Parlamento marroquí se va de alguna manera a normalizar el uso del árabe marroquí, las intervenciones, que antes era completamente prohibido, pero socialmente no había ninguna ley, ¿no?, que lo prohibía, ¿no? El Amazigh va a empezar a tener también espacio, ¿no?, en todo prácticamente, ¿no? Tengo aquí una foto de cómo también el paisaje lingüístico, ¿no?, la cartelería, los rótulos van a estar también escritos en Tifinagh y Amazigh en el espacio público, los edificios oficiales del Estado, ¿no? Se va de alguna manera a normalizar la escritura de la Amazigh, que eso es muy importante, ¿no? Entonces ya no es un dialecto, es una lengua, ¿no? Esto ya es el activismo a favor del mar. Y ya con la primavera del 2010, 11, 12, en Marruecos de alguna manera va a hacer una reforma de su constitución, y en 2011, con la constitución de 2011, se va a reconocer a la lengua Amazigh como lengua oficial, ¿no? Junto con el árabe, ¿no?, que yo creo que es uno de los primeros países de la región que reconoce, ¿no?, esta lengua como lengua oficial, ¿no? En Argelia es lengua nacional, no es lengua oficial. Como os dije, va a surgir un nuevo activismo a favor del marroquí, ¿no?, el llamado de Alija también, a raíz de la iniciativa de este hombre, ¿no?, Ahmed Benchemsi, y a través de un proyecto editorial de una revista que se llama Nishan, ¿no?, que es la versión en árabe de una revista en francés que se llama Telken, que era una de las revistas más vendidas en Marruecos en el 2002, 2003, 2004, hasta que terminó este proyecto editorial, ¿no? Y entonces uno de los primeros defensores del árabe marroquí y de la identidad marroquí local, separada de la árabe relacionada con el Fusha o con el Islam, es este chico, ¿no? El Benchemsi fue compañero de clase también de Rea, igual, y estudió con él, o sea que también era amigo suyo de parte, ¿no?
que va a crear, digamos, un nuevo marco de lo que llamo yo las nuevas narrativas en torno a la identidad marroquí, ¿no? Que podríamos llamarlo un discurso pragmático, sí lo es, porque es un discurso nacionalista, no deja de serlo, pero muy local en torno a esa idea de lo que llama la marrocanité, ¿no? De la identidad, la marroquinidad, ¿no? La dimensión local, separada de la oriental, y que rompió incluso con el discurso del nacionalismo árabe, que es un proyecto en contra del panarabismo, en cierta medida, ¿no? Porque defiende las identidades locales y conecta, digamos, las regiones del norte de África, Argelia, Marruecos, sobre todo, ¿no? En términos de identidad, a partir de esta lengua que compartimos, que es el derija, ¿no? El magrebí, con Argelia, Túnez y Mauritania, y también Libia, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un discurso que en 2006, de un fragmento de una editorial suya, ¿no? No sé si sabéis francés, ¿no? Incluso él dice, yo no estoy a favor de usar árabe marroquí, él dice que yo quiero que se use directamente el marroquí, ¿no? Entonces, que darle incluso esta categoría de árabe. Acordaos que también esta idea de pidgin, ¿no? Como lengua creada en marroquí, que es una lengua con un substrato muy amazigh, y el amazigh es una lengua afroasiática, con lo cual esa dimensión africana está presente, ¿no? En esta lengua, ¿no? Y luego considerar, ¿no? el marroquí, que eso es una construcción una estrategia que hablamos también al principio del curso, de las estrategias de dominación, de que el marroquí no es dialecto, es lengua. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces esa categoría de lengua de alguna manera justifica, ¿no? Ya no es lehja, ¿no? Dialecto, sino es logha, ¿no? La lengua, ¿no? Entonces, si es lengua, ¿qué decimos? ¿Os acordáis? Si ya nos vamos a navegar en el marco de la lengua, salimos de la oralidad, porque lengua es también escritura. Entonces, si el marroquí se escribe, con lo cual es una lengua estandarizada, ¿no? Y si es una lengua estandarizada, podría sustituir el fusha, que ese es el debate que tenemos ahora en Marruecos. Esa idea de o el marroquí o el árabe fusha, ¿no? Bueno, es un debate que siempre ha existido también en el mundo arabófono, de los años 50, con Taha Hussein, con el fusha o la amí, ¿no? El otro exponente también máximo de esa defensa del marroquí es la Fundación Zaghura, ¿eh? Es una fundación, es una ONG que se dedica sobre todo a proyectos de alfabetización en regiones montañosas y muy aisladas, de las ciudades, ¿eh? Y tienen muchos proyectos de educación y de alfabetización, sobre todo en lengua materna, con poblaciones más iguales. Y el fundador de esta fundación es un tal Nordin Ayush, no sé si lo conocéis, que es ahora miembro de la Comisión Nacional de Educación. Es el padre de Nabil Ayush, director de cine marroquí muy famoso. Polémico. Su esposa es judía marroquí, y él es uno de los fundadores de esta fundación, que es una fundación que el Estado negoció con ella en algunas regiones llevar a cabo este proyecto de alfabetización y de escolarización en lengua materna, y que dio muchos resultados muy positivos y mucho mejor que la escuela marroquí. Y consiguieron de alguna manera llegar a resultados de alfabetización espléndidos en términos incluso de no abandono escolar en unas regiones
donde, por ejemplo, las regiones del Atlas, el abandono escolar es muy alto, ¿no? Y entonces, una de sus propuestas es sustituir la lengua vehicular en la educación primaria, sustituir el árabe estándar por el amazigh y por el marroquí. Una de las propuestas suyas, ¿eh? Y estandarizar el marroquí a través de la creación de gramáticas, de diccionarios, de manuales, ¿no? Exclusivamente en marroquí. Y empezar a escolarizar a los niños y niñas de entre 3 y 6 años en lenguas maternas, marroquí o amazigh. ¿Sí? Dime, José. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y en Marruecos, ¿cuál crees que es la opinión que gana? Mi opinión, yo estoy a favor de un enfoque que también dio muchos resultados, que es el enfoque integrado. Es decir, es enseñar el Fusha y el marroquí a la vez. ¿No? O sea, no nos vamos a olvidar del Fusha. El Fusha es un patrimonio. O sea, es una lengua. Y también forma parte de la historia de este país. No solo por la historia, también es una comunidad religiosa, Sí. no religiosa. También por el tema de la religión. Ya, pero es Sí, importante, porque eso también hay muchos autores seculares están en favor de quitar el árabe, definitivamente, claro. Yo Bueno, estoy la muy secularización ya es otro tema, ¿eh? Ya es otro tema. No digo, pero todo eso Pero en términos lingüísticos yo creo que el enfoque integrado, ¿vale? De hecho, hay escuelas en Marruecos, muy pocas, que siguen este enfoque, ¿no? Enseñar las dos a la vez. Incluso algunos contenidos en lengua materna, ¿eh? No en Fusha, sino en Darisha o en Amazigh. Y a partir de edades más avanzadas, seguir con el Fusha, porque la Darisha te ayuda, complementa el aprendizaje y viceversa, y el Fusha también complementa la adquisición de una competencia en marroquí. Yo digo en marroquí, es decir, eres capaz de pronunciar un discurso político en marroquí y convencer a la gente y explicar cuestiones, ¿no?, políticas en marroquí, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? El enfoque integrado creo que está bien. De hecho, algunos que trabajan con la Fundación y en la Comisión Nacional, os voy a citar algunos, académicos que trabajan en la universidad en esta comisión, también defienden el enfoque integrado. Es verdad que los defensores del Darisha también son defensores del laicismo en Marruecos. Sí. Sí. Se asocia la idea también de la masividad, de una sociedad. Fijaos que en el Islam existe también esta idea de la individualidad de la fe, ¿no? Que no es un concepto secular ni nada, es la individualidad de la fe. Wahdaniyat al-aqida, es que cada uno tiene una relación con Dios, ¿no? Que de alguna manera se podría entender, ¿no?, la secularidad desde ahí, ¿no? Porque el Islam también es un concepto muy complejo. Claro, pero es tan justo que haya enseñanza en amazigh o cualquier, o incluso en dialecto, me parece bien, sobre todo la gente rifeña o jbala, yo sé, jibía, pues me encantaría también enseñar, sabes, mi lengua materna, pero el árabe es fundamental, es que también no solamente... No, yo no he dicho que el árabe es sí, he dicho no, por ti, luego los pensadores que dicen que no quitar el árabe definitivamente... No, tampoco dicen que se hay que quitar el árabe fusha, ¿no? Lo que hay que decir, la verdad es que el árabe fusha no es lengua materna de nadie. Claro, eso sí. Sí. Por ejemplo, cualquier persona tiene derecho a creer o no creer, es algo... Eso ya es otra cosa. Claro, por eso te digo. Shams, Claro. Vamos a confundir las cosas. Sí. En Marruecos hay movimientos que defienden la libertad religiosa. Sí. Sí. Que defienden el árabe estándar también. Que defienden el francés también. Es decir, el hecho de que tú defiendas la libertad religiosa no quiere decir que seas 100% en contra del Fusha. No tiene nada que ver.
eso está bien, porque si no... No tiene nada que ver, porque la libertad religiosa y el proyecto secular son otras reivindicaciones que no tienen nada que ver con la lengua. Es verdad que algunos defensores, algunos del Darija, también son defensores de la laicidad. También algunos militantes amazighes también son defensores de la laicidad y la secularización del Estado. Eso no quiere decir que vamos a eliminar el Islam, no, para nada, sino que haya una libertad religiosa. No me entiendes, yo no hablo del Islam, yo hablo de... Vamos a escuchar a Ivonne que pidió la palabra. Sí, luego le doy la palabra. Pero el movimiento cultural amazigh y sobre todo el objetivo lingüístico, Sí. al aislar el amazigh como el idioma original de esa zona, también lo vincula con las espiritualidades preislámicas que estaban ahí. Algunos sí, evidentemente. Pero tiene un Sí. impacto religioso. En Argelia más que en Marruecos. En Argelia más. Sí. Pero es verdad que también antes del Islam, gran parte de la población amazigh en Marruecos era judía, que también hay que decirlo, y en Argelia era cristiana. Entonces, esta idea de la historicidad de las confesiones, algunos militantes sí que lo dicen y lo reivindican desde el marco de la libertad religiosa, y otras a lo mejor no, pero claro, lo de la laicidad son discursos que están ahí, pero hay que también entenderlos en un marco fuera de lo lingüístico, más bien dentro de las libertades individuales. Pero si en la Constitución se menciona árabe-islámico, hay un vínculo lingüístico. Sí, te vinculas lo árabe con lo musulmán, o sea, la musulmanidad con la arabidad en Marruecos, esa cosa que es un error, que la musulmanidad no hay que vincularla con la arabidad. El país con más musulmanes en el mundo es Indonesia, que no es un país árabe, ¿no? Irán tampoco es un país árabe, ¿no? Entonces, son maneras de alguna manera de justificar ese estatus de privilegio que tiene la lengua árabe, porque se asocia al Islam, ¿no? Que en realidad no deberíamos asociarlo al Islam, ¿no? En mi opinión, la arabidad es una cosa, es un concepto etnosociológico. De hecho, los grandes nacionalistas árabes eran cristianos, Jacques Larzouz y Anton Saada y Michel Aflaq, eso eran de confesión cristiana, no eran musulmanes, ¿no? Y los grandes, diríamos, figuras del renacimiento árabe eran personas también, eran las órdenes franciscanas y doménicas en Siria y Líbano, eso hay que decirlo, ¿no? Pues la cuestión de la arabidad no hay que asociarla con la musulmanidad, y ese es el error que muchas veces se comete, ¿no? En mi opinión, Dime, Shams. No, yo quería decir, por ejemplo, como una persona tiene derecho, como por ejemplo, vamos a hablar de Cataluña, tiene derecho a enseñar el catalán a sus hijos, yo tengo derecho también a enseñar castellano a mis hijos, lo mismo que el árabe. Por ejemplo, a mí me interesa la literatura, no hablamos de religión, literatura árabe pura. Sí. ¿Cómo la voy a estudiar? No quiero estudiar la traducida, ¿sabes? Yo quiero textos. Sí, por eso te digo que es un patrimonio. Árabes, y poder entender o leer textos o a Hussein o a Najib Mahfouz, claro, que me gusta, algo eso que quiero. Entonces, si nos quitan eso, me lo digo, porque yo soy defensora de lengua árabe, no tiene nada que ver con la religión, como tú dices. Si yo quiero aprender el hebreo, voy a aprender en francés, en chino, cualquier lengua, no tiene nada que ver. Digo que cualquier persona tiene derecho también a elegir una lengua u otra, pero claro, está muy bien que una comunidad defiende su lengua, enseñanza, está bien hasta enseñar a los demás, pero estos que salen de prohibir esto, no vamos a atar, pues Egipto defiende muy bien solo hablar en Egipto, pero siempre se enseña la humanidad bien, no separan una cosa de otra. No, sí, esa es la cuestión, no sé, pero vamos, que yo creo que no me has entendido, vamos a seguir. Si no, no acabamos la clase, si no, no te da tiempo a presentar, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver es
el activismo marroquí con un discurso, digamos, más pragmático, ¿no? Que articula la cuestión política con la ideológica, con la histórica, la sociolingüística, ¿no? Para que de alguna manera presionar más, ¿no? Y luego, de alguna manera, hemos visto un giro, ¿no? Hacia una concepción mucho más moderna, ¿no? Y menos esencialista, ¿no? De la lengua, y mucho más pragmática, y no caer en el error de los nacionalismos dominantes, que quizás a lo mejor que eso es, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Porque si excluimos el árabe fusha, que es patrimonio, que es historia, ¿no? Lo que estamos creando quizás a lo mejor un nuevo nacionalismo que va a crear unas relaciones de poder, ¿no? De esta lengua en relación con el árabe fusha, ¿no? Hay un país que tenía ese problema, que es Noruega. Noruega tiene dos lenguas, ¿no? En Ninorsk es una lengua en noruego que podría llamarse marroquí, ¿no? Como sería como el marroquí y Marruecos. Y el noruego, que es la lengua histórica, que realmente es el danés, pues ¿qué hizo Noruega en los años 50? Noruega estandarizó el Ninorsk, es decir, la lengua que habla la mayoría de los noruegos, y creó un sistema de educación con las dos lenguas, dando la posibilidad a los noruegos a usar las dos lenguas, ¿no? Y no se perdía ninguna de las lenguas. Pero estamos hablando de Noruega, un país muy homogéneo. Los países escandinavos son muy homogéneos culturalmente. Y por supuesto tienen un bienestar social y cultural y político y económico, por esa homogeneidad, ¿no? Y también porque han avanzado también en derechos, bastante más que otros países, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Quizás, bueno, podéis echar un vistazo a la política lingüística de Noruega y vais a ver cómo lo hicieron en Riega, ¿no? Y las dos lenguas conviven hasta ahora. Bueno, no sé si está la Constitución de 2011, ¿no? Marruecos es un Estado musulmán que goza de toda la soberanía, su lengua oficial es la lengua árabe y forma parte. Esa es hasta antes del 2000, ¿no? El artículo 5 de la nueva Constitución reconoce la oficialidad del amazigh, ¿no? Como lengua oficial, en tanto que patrimonio común a todos los marroquíes, sin excepción, la despolitización donde está también en la propia Constitución, ¿no? Luego, no solo eso Marruecos en la nueva Constitución, sino reconoció también el Hassanía, que es el árabe que se habla en el Sáhara, ¿no? Literalmente, ¿no? Como parte integrante de la identidad cultural marroquí unida, y también protege todas las hablas de Marruecos, ¿no? Incluyendo el marroquí como expresión cultural y lingüística local, ¿no? Y las lenguas extranjeras sin mencionar evidentemente cuál de ellas, ni francés ni inglés, ¿no? Veis que hay un reconocimiento de lo local y lo territorial, ¿no? Y lo nacional, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de cómo se refleja ahora esa diversidad lingüística, ¿no? Con el reconocimiento del amazigh, ¿no? Claro, ahora todo ese debate de la arabidad se ha incluido este marco nuevo, ¿no? La marroquinidad, ¿no? Entonces ahora estamos entre arabidad y arabización, amazighidad, marroquinidad y francofonía, ¿no? Entonces, habría que ver cómo podría Marruecos gestionar, ¿no? Estos cuatro, digamos, marcos discursivos en el que se mueve, ¿no? Se navega, ¿no? La élite, en realidad es la élite que es la que de alguna manera defiende una cosa o la otra, ¿no? Hemos dicho que el Estado no consulta con la ciudadanía, ¿no? En ningún momento sus políticas, ¿no? Son más bien discursos de élite, ¿no? Y el Shetsi y este hombre, ¿no? Ayush, es una élite desde luego
política, social, cultural y económica, por supuesto, ¿no? Y su discurso vale más que quizás que el mío o que otro académico, ¿no? Entonces ese es un poco el debate actual en Marruecos, ¿no? No sé, quizás Manuel